¿Qué pasa, mis queridos colegas del Archivo del Transporte Uruguayo? ¿Anda todo bien por ahí? Por acá, muy bien. Especialmente porque luego de varios meses de trabajo e incluso un viaje a Tacuarembó, tenemos finalmente terminado el video de los que probablemente sean los menos recordados trenes que circularon en nuestro país. Menos recordados porque su vida en servicio fue bastante efímera, y esa es la razón por la cual sus imágenes, sus recuerdos y todo lo que tiene que ver con ellos es bastante escaso. Funcionaron tan poco y dieron tan mal resultado que en muchos casos se los culpa como que todo lo malo que pasaba era producto de que eran una gran porquería, y por eso que algunos hacían un juego de palabras con la sigla SGP y decían que significaba no Simmering Grasspauker, sino son una gran porquería. La idea de este video es un poco cambiar esa mentalidad y contar la verdadera historia, porque muchas veces cuando una mentira se repite 1, 2, 50 veces, se termina transformando en realidad. Que los coches tuvieron problemas, nadie lo duda, pero no es que fueran una porquería como normalmente se habla de ellos. Sí tuvieron algunos inconvenientes, pero hay que examinar el problema paso a paso para entender qué fue lo que pasó. Y también es bueno aclarar de que hubieron muchos problemas de parte de la propia AFE, y especialmente malas maniobras, malos usos del material, y también pésimas decisiones que se tomaron sobre este tipo de material que perfectamente pudo haber llegado a nuestros días circulando, no con las plantas motrices originales, claro está, pero sí como coches remolcados o con motores más modernos. Este video es un video que hace mucho tiempo que queríamos hacer, y fue en realidad el primero de las antologías del Archivo del Transporte Uruguayo, pero quedó relegado para atrás porque nos parecía que estos trenes en particular, de los cuales hay tan poco material, se merecían un trabajo más profundo y de otra calidad superior a lo que teníamos pensado en un principio. Esta es la razón por la cual contamos para este video con el apoyo de una persona que nos dio una mano tremenda, que es el señor Demetrio Ceballos, que además él es uno de los moderadores del grupo nuestro oficial de Facebook, el grupo de Ferrocarriles Uruguayos ATU, y este señor se tomó el trabajo de realizar virtualmente, por medio de las tecnologías 3D, a los coches Simmering de AFE. Pero no fue hacer un dibujo. La recreación que hizo de ellos es una recreación a escala real exacta. Y no solamente eso, ahora se los puede descargar, y para los que juegan con emuladores de trenes, pueden conducir a los Simmering Grasspauker de los ferrocarriles uruguayos. Esto abre enormes posibilidades porque todas las imágenes que vean hechas en 3D en este video son recreadas en base al engine gráfico que utiliza el señor Demetrio, y por supuesto que todo el trabajo de recrear en 3D a estos geniales trenes diésel fue realizado por el señor Demetrio Ceballos. El pedido que nosotros le hicimos a él en su momento fue producto de que, como sabíamos que no teníamos material de los trenes circulando en Uruguay, porque hasta ahora no hay ninguna imagen conocida de ellos funcionando, no digo que no exista, digo que no las conocemos, fue que se nos ocurrió, para no ser simplemente un video de fotos, solicitarle a él si nos podía reconstruir los trenes en 3D y poder nosotros utilizar imágenes virtuales de ellos circulando para poder complementar este video. Aclaro esto porque realmente fue un acto patriótico el del señor Demetrio, que se tomó su santo trabajo en reconstruir no solamente a las unidades motrices, sino también a los coches intermedios, con lujo de detalle. Esto no es solamente para este video en sí, porque el hecho de tenerlos en 3D abre muchísimas posibilidades. Por ejemplo, se pueden comparar un tren con otro, se pueden comparar distancias. El señor Demetrio además no solamente se ha limitado a los trenes Simmering Grasspauker, por supuesto que no. Hace muchos años que viene trabajando en esto y tiene reconstruida toda la remesa de coches motores, como así también la playa de Estación Central, etcétera, contando también con otros modelos como las Alstom, como las 2000, como el coche motor 104, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo titánico el que está haciendo él,
y esperamos poder seguir contando con su apoyo y su excelentísimo trabajo en este tema tan interesante que es el diseño 3D, porque repito, en casos como este, donde no existen los trenes, o mejor dicho, existen pero existen pedazos, y es muy improbable que nunca consigamos imágenes de ellos circulando en Uruguay, tener material de esta índole, poder contar con una reconstrucción a escala real en 3D de los mismos y poder hacerlo circular, da una enorme distinción al video que lo hace mucho más vistoso y más fácil de explicar y demostrar cómo eran estos trenes. Ahora hay otro tema que también me gustaría aclarar, y es que no solamente contamos para este video con el apoyo del señor Demetrio Ceballos, sino que hay otra persona a la que me gustaría públicamente agradecerle por su hospitalidad, que es el señor Claudio Soto, ya que sin él esto que van a ver no se hubiera podido realizar. Cuando se me ocurrió hacer el video, en sus inicios iba a ser una cosa muy humilde lo que íbamos a hacer, un video con algunas pequeñas tomas, algunas fotitos y alguna cosa así. Después empecé a pensar que por qué no aprovechar la oportunidad y hacer algo más elaborado. Pero para hacer algo más elaborado habría que ir hasta Tacuarembó y filmar a los dos coches que están abandonados ahí en Valledén. El asunto era que para llegar de Tacuarembó a Valledén se complicaba. Cuando el señor Claudio Soto se enteró de todo esto, se puso a disposición nuestra y lo que hizo fue sin precedentes. No solamente nos recibió en su casa, él y su familia, sino que además se encargó de todo lo que era logística, alojamiento, etcétera, allá en Tacuarembó. Nos llevó a Valledén, nos fue a buscar, nos llevó a todos lados. Y si hoy en día contamos con este video de más de 2 horas de duración referido a los Simmering Grasshopper, es gracias al apoyo de personas como Claudio, al apoyo de personas como Demetrio y al apoyo de todos los que prefirieron, teniendo el material en su casa, brindarlo a nosotros para que se pueda confeccionar esto, que sería hermoso hacerlo con imágenes de los trenes andando en Uruguay y demás, pero como ya dije, por ahora no poseemos nada de eso, así que se hizo con lo que había. No deja de ser una experiencia fantástica, no deja de ser un video que realmente me gustó mucho hacerlo. En realidad disfruto haciéndolos todos, pero este video en particular me gustó mucho porque siempre me parecieron unos trenes geniales, estos Simmering, y cuando me empecé a interiorizar de ellos, me acuerdo que la primera vez que los vi fue por una foto, estaba colgada en el Museo del CEFU, y les pregunté qué eran, y una persona me dijo de forma un poco desinteresada, dice, eran unos trenes que se llamaban Simmering, que desaparecieron hace 1000 años. Una respuesta así fue. No es que lo haya hecho de mal modo, es que no habían datos sobre ellos. Entonces, lo que se podía decir de ellos era poco y nada. La foto en cuestión era una fotografía muy famosa, que va a aparecer obviamente en este video, del coche 328 acoplado al coche 331 en la estación central. Hasta ahora me acuerdo de ese día y ahí me empezó a picar la curiosidad de saber más sobre ellos, y más, y más, y más. Y hace 10 años atrás exactamente fue que escribimos la historia de estos trenes, de los Simmering Grasshopper, para el Archivo de Transporte. Contamos con el apoyo de un montón de personas en aquel entonces, y eso fue lo que ocasionó que de algo que yo pensé que no íbamos a encontrar nada, se logró armar una historia extremadamente detallada y con lujo de detalles que daba una idea cabal de absolutamente cómo había sido toda la situación de estos trenes. O sea, en otras palabras, se pasó de no tener nada a tener mucho. Si bien no hay material en video de ellos circulando, sí hay toda una reconstrucción histórica, o sea, se pudo lograr esa reconstrucción histórica en base a la cantidad de documentos, a las fotos, a los planos, a todo lo que se nos hizo llegar. Y con el correr de los años, como acostumbramos a hacer con todas las historias, la hemos ido actualizando, pero yo quería más, quería ir un poco más allá. Y por eso fue que hicimos este video. Video que, como dije, fue el primero. Está saliendo ahora porque esperamos a que se pudieran completar las cosas para poder hacer un video más elaborado. Pero el hecho en particular es que este video fue el que dio el inicio a lo que hoy en día son las antologías del Archivo de Transporte Uruguayo, que ya lo veníamos cocinando hacía rato, pero tuvieron que venir los Simmering a dar el empujoncito de partida para poder arrancar con todo esto. Arrancamos la historia de los Simmering Grasshopper de esta forma.
Esta historia es la historia de 7 trenes diésel. Quiero aclarar eso y hago énfasis, no eran coches motores, trenes diésel autopropulsados. Pero para contar la historia de los Simmering, no podemos empezar en 1952, tenemos que retrotraernos algunos años hacia atrás, porque en realidad su historia comienza bastante antes. Hay que volcarse hasta los años 30. Es en esa época que el Estado uruguayo toma realmente conciencia de que la mejor forma de operar los servicios de pasajeros en Uruguay era por medio de la utilización de coches motores. Se había hecho una compra que resultó en un comienzo bastante mala, que fue la compra de los 2 coches motores Rushmore en el año 1921, y posteriormente se intentó nuevamente con la empresa JG Brill, con un coche motor Brill 55, número 103, en el año 1928. Como ese vehículo dio buenos resultados, se remotorizó a los 2 coches Rushmore, con motores a nafta, originalmente eran a vapor, y ahí, bueno, empezó la historia de gloria de los coches motores. Después vinieron más Brill 55, después empezaron a llegar los Brill 60, etc. ¿Por qué cuento esto? Porque en realidad la historia de los Simmering está totalmente ligada a lo que pasó mucho antes de que ellos existieran siquiera. En los años 30 ya había quedado demostrado que la utilización de motores a nafta era antieconómica. Es por eso que, en una decisión muy acertada de parte de los ferrocarriles y tranvías del Estado, se decidió que cuando se compraran más coches motores no serían a nafta, como habían llegado todos los Brill. Entonces se toma la idea de comprar nuevos coches motores. Y todo estaba hecho para que la licitación fuera ganada por la empresa Brill. Pero ahí está el anclaje con lo que estamos explicando en este video. El problema fue que cuando se pidieron, o sea, cuando se hizo el llamado de licitación para la adquisición de más coches motores, se los pidió con doble cabina de conducir. Algunos de ellos tenían que tener una articulación en el medio para poder hacer los que fueran de 2 cuerpos, o sea, similares a el sistema que usaban los trolebuses Ansaldo San Giorgio, que tuvimos acá en Montevideo del año 63. Y lo otro, que era lo más importante, más allá de las características de la carrocería, era que fueran con motores diésel. Brill, que era la empresa que tenía una estrecha relación con los ferrocarriles uruguayos, les dijo que no tenían problema en fabricar los coches con doble cabina, que no tenían problema en fabricar los coches, algunos de ellos articulados, pero no instalaban plantas motrices diésel a sus trenes. Las razones las desconozco, pero esto fue así, fue verídico. Esto fue lo que ocasionó entonces que el Estado uruguayo tuviera que optar por hacer un llamado a licitación internacional que se hacía siempre, pero parece ser que de alguna manera los llamados los ganaba siempre la Brill, vaya a saber qué era lo que pasaba de mágico. Y ese llamado que se hizo no lo ganó la Brill, sino que lo ganó otra empresa que acá en Sudamérica tenía mucha trascendencia, que era la empresa Ganz. Ganz era una empresa húngara, una empresa muy antigua, ya en esta época tenía muchos años la empresa, una empresa muy grande que comenzó como una firma siderúrgica y después fue consiguiendo nuevos mercados y se terminó transformando en una importante fabricante de ferrocarriles. Ganz entonces se hace del pliego de condiciones y la ganó la Ganz, la licitación. El problema fue que al momento de querer construir los vehículos, las condiciones técnicas que le habían impuesto los ferrocarriles del Estado eran realmente ridículas. Era imposible fabricar un coche motor. Ganz agarró y les dijo, miren, esto no se puede hacer. O sea, no se puede hacer que el coche acelere de 0 a 60 en tan poco tiempo y que pese poco más que era peso pluma. Yo no sé cuáles fueron los lineamientos técnicos para hacer este pedido tan particular, porque si fuera por un tema de que los Brill habían resultado problemáticos, eso era mentira, porque los Brill nunca dieron problemas, por lo menos no dieron problemas de esa índole. Entonces, ¿cuál fue la razón para hacer un nuevo llamado de licitación con esas características técnicas tan ridículas? No se sabe. Cuento lo de los Ganz porque es la antesala de cómo se llega a la compra de los Simmering. El hecho en particular radicó en que
Aparentemente la firma Brill habría quedado un poco molesta, por lo que se comenta, con el Estado uruguayo, y eso habría ocasionado que le cancelara la venta de repuestos para los coches motores Brill que habían acá. Esto es lo que siempre se comenta. Aparentemente fue cierto porque gente de la propia remesa de coches motores me comentaba que afirmativamente eso existió y que el problema radicaba en que, por ejemplo, cosas como los ejes de los Brill tuvieron que salir a comprarlos en Europa. A la Gans le hicieron la vida imposible. Y esto sé que es verídico porque Gans escribió un libro en el año 1998 que cuenta un poco de sus primeros 100 años de vida. Una de las cosas de las que habla este libro es que le habían hecho la vida imposible al momento de fabricar los 15 coches motores de esa licitación del año 1936 por parte de los ferrocarriles y tranvías del estado de Uruguay. Realmente da vergüenza ajena leer eso porque verdaderamente le hicieron de todo a la pobre Gans por el tema de los coches motores, que Gans no tenía nada que ver. Gans se presentó como cualquier otra empresa a intentar tomar ella la licitación porque evidentemente, como toda empresa, vivía de lo que fabricaba. Las cosas fueron bastante complicadas. Los coches fueron construidos, pero durante toda su vida se caracterizaron por ser un poco más delicados que los Brill 60, o sea, fueron fabricados de una forma tan extraña. Era normal que se fracturaran los bastidores, que se fracturaran los bogies, que los coches, si se incendiaban, la carrocería literalmente se corroía por completo, quedaba totalmente inutilizable. Y es por eso que para ya los años 50 habían algunos Gans 38 que no funcionaban más, como era el caso del coche 250 que quedó inutilizable. Aparentemente, por lo que se ve en la foto, lo que tuvo fue un choque y ese choque le habría ocasionado un incendio y lo deshizo al pobre vehículo, nunca más anduvo. Las partes de ese coche fueron las que aparentemente se habrían utilizado para reconstruir al Brill 60 número 132. Bueno, volviendo al tema que nos interesa, que son los Simmering. La historia de los Simmering, en realidad, empieza casi que inmediatamente cuando termina la historia de los Gans 38. O sea, cuando termina en el sentido de que se realiza la compra y los coches vienen acá y empiezan a funcionar. Se había pensado que ya lo que se iba a comprar no eran tan así coches motores, sino basándose en lo que se había adquirido a la Gans, o sea, coches motores ya más grandes, más potentes, más modernos y con varias unidades. O sea que no estaba compuesto por una carrocería unitaria, sino que en el caso de los 5 Gans que eran articulados, del número 250 al número 254, ya se había pensado de que los vehículos fueran más tirando a trenes diésel, o sea, una unidad motriz grande o 2 unidades motrices grandes que tuvieran un compartimento para pasajeros y que tuvieran material remolcado, o sea, salones. O sea, era literalmente un tren, no era un coche motor. Esto empezó a finales de los años 30 y tuvo su andamiaje a principios de los años 40. Pero ¿qué pasa? El mundo estaba en guerra en ese entonces. La Segunda Guerra Mundial se extendió desde 1939 a 1945. Entonces, ninguna fábrica iba a agarrar un pedido para hacer trenes para el Uruguay. Era evidente, porque todos los grandes países del mundo tenían su producción fijada en lo que era el material del tipo bélico. Lo que ocurrió fue que congeló ese proyecto. Hacia el año 1940-1941 se llegó a aprobar una ley de parte del Estado uruguayo para establecer la financiación para la compra de los trenes. Esta maniobra coincidió con el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, como ya dije, y esto alejó para siempre a Brill de poderse quedar con esta nueva licitación, porque ya después, en el año 54, J.G. Brill y American Car Foundry, que se habían fusionado como ACF Brill, la quedó y se terminó la historia. La ley permaneció oculta durante varios años, hasta que finalmente vería la luz en un llamado internacional, como correspondía, para la adquisición de 7 trenes diésel de 3 cuerpos cada uno. Algunas de las empresas que se presentaron a la licitación fueron la Nippon Yario, que es interesante destacarlo porque es la que años luego suministraría para AFE locomotoras. Nippon Yario de Japón, claro. La firma Decoville de Francia, que Decoville era muy famosa por los trenes de trocha angosta de quita y pon, de sacar la vía y volver a colocar para adaptarla a las necesidades. Bad & Company de Estados Unidos, quiere decir que Brill no se presentó, pero la Bad sí. Renault de Francia,
Acá hay una cosa muy interesante, una empresa que es conocidísima por todos nosotros. La Allan & Company de Rotterdam, Holanda, fue una de las que se presentó al llamado a licitación para la fabricación de los trenes diésel. Es conocida porque no ganó esta licitación, pero sí ganó otra, que era la de suministrar los salones de pasajeros. Hitachi de Japón fue otra de las empresas que se presentó. De Dietrich de Francia, Ferrostal AG de Alemania. Acá hay otra empresa conocida, la MAN, Maschinen-Ausbau-Nuremberg AG. MAN eran algunos de los ferrobuses que tuvo AFE, eran fabricados por MAN. Bueno, acá hay una conocida, que es la empresa Simmering Grasspauker AG de Austria, fue otra de las que se presentó a la licitación. Fiat OM de Italia, o sea, la Fiat Ferroviaria de Italia también se presentó. Nippon Yario, que ya la nombré, bueno, hubo una segunda oferta de Nippon Yario, se ve que querían a toda costa quedarse con la licitación. Acá hay otra empresa conocidísima por todos nosotros, la Wickham & Company. Wickham era la que no ganó la licitación para construir estos trenes, pero sí ganó la licitación para las zorras a motor, que fueron más o menos en la misma época que se compraron. Una empresa alemana que se llamaba Fatsch Wagon Fabrik. Una empresa belga, que voy a intentar decir bien el nombre, era de Encien ST Loin. Otra que se llamaba Schneider, de Suiza. Acá hay una que es interesante también, que se haya presentado el llamado Ansaldo, de Italia. Fue la que hizo los trolebuses de Andet, los Ansaldo San Giorgio, que eran articulados, al igual que los Simmering, por eso digo, es interesante. La empresa Breda, italiana. Metropolitan Camel de Inglaterra, bueno, esto no llama para nada la atención. Metropolitan era una empresa gigantesca que sigue existiendo hasta hoy en día, enorme de grande, que fabricaba, además de trenes, fabricó muchos de los ómnibus de Cucha para el transporte urbano de Montevideo. Y la última que se presentó a la licitación es una vieja conocida de todos nosotros, pobre diabla, la Guns & Company. Sí, se ve que no tuvieron suficiente con el altercado de los años 30, que se presentó en la licitación para intentar suministrar los trenes al Estado uruguayo. La licitación la terminó ganando, como ya todos saben, la empresa austríaca Simmering Grasspauker. Y es acá cuando quiero hacer una mención, quiero retrotraerme un poco sobre la historia de Simmering Grasspauker, porque es una empresa de la cual se conoce muy poco. O sea, todos sabemos acá de los trenes Simmering Grasspauker de Uruguay, pero quiero contar un poco quién era la empresa Simmering Grasspauker, conocida popularmente como SGP. Fue fundada con ese nombre para Maschinen, Kessel and Wagenbau. Simmering era una importante fábrica de máquinas y motores que fabricaba maquinarias, calderas y vehículos ferroviarios. O sea que no era la única producción que hacía trenes. La historia de Simmering se remonta a 1941 a través de la fusión de la empresa de máquinas Simmering y la compañía de material rodante llamada Gras. Además de una tercera empresa, que era la compañía de también material rodante, conocida como la Pauker Werktrab Corporation de Viena. Quiere decir que el nacimiento de la SGP fue por la fusión de estas tres empresas: Simmering por un lado, Pauker por otro y finalmente Gras por otro. O sea, fue un conglomerado de empresas. Es bueno destacar es que después de la Segunda Guerra Mundial, la compañía era en su gran mayoría propiedad estatal. Tenía una amplia red de oficinas y filiales internacionales en Asia, América del Sur y Europa, con varios miles de empleados. A principios de la década de 1990, como parte de la reestructuración de la economía nacionalizada, la República de Austria vendió sus acciones, o sea, de la Simmering Grasspauker, a otra empresa muy conocida por todos nosotros, la Siemens AG. La empresa Siemens funcionó después de esa compra durante algunos años como Siemens SGP, o sea, Simmering Grasspauker Siemens, pero esto fue hasta el 1 de abril de 2004. Hasta el 30 de septiembre de 2009, las antiguas fábricas de Simmering Grasspauker formaban parte de Siemens Transportation System Austria & Company, hasta que el 1 de octubre de 2009 la empresa se convirtió en una sociedad anónima y desde entonces se ha comercializado exclusivamente como Siemens AG Austria. Quiere decir que
desapareció por completo el nombre de SGP, o sea, de lo que fueron en su momento la Simmering, la Graz y la Pauker. El contrato de compra y venta que formalizaba la adquisición de los 7 trenes fue firmado por el ingeniero Maggi, que era el administrador general del Ferrocarril Central del Uruguay. Recordemos que estamos hablando de los años principios de los 50, AFE no existía todavía, quiere decir que AFE heredó estos trenes. Y los señores Jorge Sturzenegger y Carlos Rimer, que actuaban como los representantes de la casa Bromberg Sociedad Anónima, que era la representante de la firma Simmering Graz Pauker AG en Uruguay. Esto fue el 12 de enero de 1951. Dicho contrato se declaraban las partes integrantes del mismo en lo que tenía relación con los derechos y obligaciones emergentes a un conjunto de documentos que se citaban, entre ellos el pliego de condiciones del organismo. Dicho pliego, en lo que tenía relación con la garantía de funcionamiento, la recepción definitiva y la liquidación total establecida en el artículo 21, que citaba lo siguiente: durante un periodo de 6 meses los coches correrán bajo la garantía del contratista en cuanto a su buen funcionamiento, siendo de su cargo reparar o reemplazar las piezas que por su mala calidad o deficiente ejecución así lo requirieran. Esto significa de que de alguna forma se la veía venir. Entonces dijeron, bueno, si por ahí pasa algo, ustedes son los responsables. Y agregaba el artículo 23. Si vencido el plazo de la garantía a que refiere el artículo 21, la administración no tiene nada que observar respecto a la bondad, sí dice eso, del material entregado, se dará por recibido definitivamente, abonando el contratista el saldo del importe contratado, cuyo saldo del 10% debería ser abonado, de acuerdo al artículo 3 del contrato, 6 meses después de la aceptación definitiva. Les voy a aclarar un poco esto. Significaba de que se iban a poner a prueba por 6 meses los 7 trenes. En caso de que no dieran ningún inconveniente, entonces ahí se cerraba el acuerdo y le pagaban lo que le debían a la firma Bromberg, que era la que representaba a Simmering Graz Pauker. El 19 de septiembre de 1952 se forma AFE y por lo tanto, si bien la firma de todo esto no la hizo AFE, fue AFE la que terminó absorbiendo el contrato celebrado con Simmering Graz Pauker. Me gustaría hacer una aclaración, porque los coches estos que se trajeron para acá no estaban solos, y acá hay que hacer un especial hincapié en este sentido. Los coches Simmering que vinieron para el Uruguay fueron construidos de forma simultánea con otros vehículos muy similares pero no iguales, que eran la serie BT 5045, que habían sido solicitados a la Simmering Graz Pauker por la OBB. El nombre OBB, que traducido al español significa Ferrocarriles Federales Austríacos. Si bien la versión de los trenes diésel para el Uruguay no era exactamente igual a los solicitados por la OBB, sí tenía muchas similitudes. Tanto los 7 trenes para Uruguay como los 12 que pidió en su momento la OBB compartían la misma mecánica. Estaban propulsados en ambos casos por los motores Simmering Graz Pauker S12A, un motor de 12 cilindros en B y 500 caballos de fuerza. El tema era que los de Uruguay tenían 2 unidades motrices, quiere decir que cada tren estaba compuesto por 2 motores de este tipo en cada punta, sumando en total 1000 caballos de fuerza. En el caso de los de la OBB era un motor en una punta y no llevaban 3 unidades, sino que eran 2 unidades. La unidad tractora, que hacía también las bases de unidad con compartimento de pasajeros, y una segunda unidad que no era tractora, no tenía mecánica, que lo que hacía era tener una cabina de conducción, permitía hacer un servicio del tipo push-pull, quiere decir que no había que cambiar a la unidad motora del lugar, sino que simplemente
Hacia un lado iba la unidad motor al frente y a la vuelta venía siendo comandada la formación desde la unidad piloto. Los comandos de los coches de la OBB estaban ubicados a la derecha y en el caso de los trenes para Uruguay estaban ubicados a la izquierda. La OBB llamó cariñosamente a sus trenes bajo un nombre que se denominaba Blauer Blitz. Se traduce al español como el relámpago azul. No era un nombre oficial, los coches no se llamaban así de la fábrica, eso se lo puso la OBB. Y los mismos fueron construidos junto con los que serían enviados a Uruguay en el año 1952, quiere decir que se construyeron todos juntos. Aunque en el caso de los de la OBB terminó de recibir las 12 formaciones originales recién en el año 1956. Quiere decir que cuando acá ya habíamos experimentado la magia Zimmer en Grasshopper, allá recién estaban terminando de recibir el pedido. A su vez, en 1957 existió un pedido para Yugoslavia de 4 formaciones basadas en los BT 5045 de la OBB, pero por alguna razón nunca llegaron a Yugoslavia y la OBB se los terminó quedando, denominándolos a estos como BT 5145. También se lo llamó Blauer Blitz, pero se diferenciaban del modelo de principios de los 50 porque la protuberancia en la parte frontal arriba de las cabinas era muchísimo más baja, era casi imperceptible. Tenían sí una pequeña diferencia de altura, pero era mucho más baja que la protuberancia que contaban los BT 5045, que era muy similar a la altura de la protuberancia de los de AFE, con la diferencia que eran más cortos. En el caso de los originales Blauer Blitz, o sea, los que se fabricaron a la par de los Zimmer para Uruguay, en los años 70 los reconstruyeron y lo que hicieron fue eliminar esa protuberancia o la joroba, como le decían acá, dejándolos muy parecidos a los trenes que habían sido construidos para los ferrocarriles de Yugoslavia. Op het stationsemplacement van Venlo troffen we een Oostenrijkse dieseltrein aan die ons land was binnengekomen op weg naar Zuid-Amerika en die gebouwd is voor rekening van de regering van Uruguay. Van Limburg ging de trein naar Amsterdam. Hier werden de wagens voor de zeereis ingepakt in een beschermend geraamte van latten.
Zo'n treinstel bestaat uit 2 motorwagens en een middenwagen, die tezamen plaats bieden aan 243 reizigers. De Rijnland zal de trein naar het land van bestemming brengen. Voordat een bok in de Amsterdamse haven de wagons aan boord van het schip kon zetten, werden ze van de onderstellen losgemaakt. Vervolgens tilde de bok, als was het speelgoed, de gevaarten die rond 50 ton wegen omhoog. Met deze last voer hij naar de Rijnland, waar de wagons na enige manoeuvrier veilig op het dek werden neergezet. Oostenrijk ontving een order voor de bouw van 7 van deze treinstellen. 2 zijn er al in Uruguay, dit is het derde. Behalve Oostenrijk heeft ook ons land voor het vervaardigen van spoorwegmateriaal voor Zuid-Amerika een aantal orders gekregen.